Bueno, hermanas y hermanos, ya estamos de regreso al Despertar de la Diosa con nuestro invitado de hoy, Ulises Santillana. Y bueno, estamos conversando esta parte de la brujería, en una parte de retrospectiva, y en este momento vamos a ver la importancia de este fenómeno espiritual, ¿sí? De esta cuestión de sabiduría en cuanto a la parte de la mujer, de la diosa en específico. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta parte de la mujer, en la parte, en su parte divina? En el origen que estábamos retomando hace un momento, ¿no? En la parte paleolítica o prehistórica, casi todas las tribus, antes de empezar a ser agrícolas, antes de empezar con la agricultura, tomaban mucho la parte femenina como de liderazgo. La parte masculina solo era una cuestión de protección o cuidado de la manada. Y entonces, quien daba vida y quien cuidaba de la manada y quien estaba a cargo y al mando era la figura femenina. De ahí la primera concepción de vida la tenemos de lo que tenemos en el entorno. Entonces se crea la imagen de la diosa. Tenemos, ya saben, la imagen de la diosa con curvas exuberantes. Sí, estamos hablando de las Venus. Las Venus, ¿no? Paleolíticas y primitivas, que de ahí dan como un énfasis a la feminidad y un peso muy importante que no se toma en las tradiciones contemporáneas, que son 100% masculinas y que conciben una deidad solo como una entidad masculina, un dios. Yo creo que a través de las eras y a través de la práctica de la brujería se ha llegado a concebir a la diosa no solo como una entidad viva, humana. Se ha concebido como todo el mundo no practicante concibe a Dios, sin una forma y sin un aspecto. Casi todo el mundo toma la conciencia de Dios como un hombre sentado en un trono, de barba blanca y mandón, ¿no? Pero igual la diosa casi siempre los paganos la concebimos como eso, como o la doncella, o la madre, o la anciana. Pero a través ya de la práctica como histórica, se ha visto que la diosa ha tomado tantos rostros y tantas formas en tantos lugares del mundo que no me podría aventar a decir la diosa es de esta forma. La diosa es todas esas formas y más las que resten para el futuro. Hablando, por ejemplo, del culto de Isis, ¿no? Tenían como una forma muy específica, hablando un poco como viéndonos hacia Latinoamérica, ¿no? Deidades de la vida y la muerte concebidos a través igual de lo que existía en el entorno y siempre remontamos a esta parte personal. Lo que yo tengo y lo que yo veo es a la forma de mis deidades, ¿no? Y el culto a la diosa siempre ha sido marginal a través de las eras. Yo creo que de la Edad Media para acá se convirtió en un culto marginal. Una vez me presenté ante un hombre como Wicca y me hizo la alusión despectiva de la religión de las viejas. Y dije, pues no, es una religión dedicada a la feminidad, pero no por ello dejado, ¿no? Es como, ay, las viejas, ¿no? Me resultaba como, no ofensivo, porque bueno, a mí no me dijo nada, pero era como, eso es lo que la gente nos concibe, ¿no? Como adoradores de la diosa, es como, seguimos todavía en este siglo dando como peyorativo al poder que tuvo en todo el origen de nuestra especie la diosa. Sí, y con respecto a lo que tú mencionas, creo que es importante resaltar que la brujería tiene que ver con esta parte de conexión con la diosa, con esta parte de conexión. ¿Y cómo nos conectamos con la diosa? Nos conectamos con la diosa con la parte de la naturaleza, con las manifestaciones de la vida, con la naturaleza, siendo nosotros también parte de ella, ¿no? En esta parte que tú muy bien mencionabas, en la cuestión de que todos somos uno, estamos unidos. Entonces estamos creando una gran telaraña, y por ahí recuerdo a la diosa araña, ¿no? Sí. Que crea esta telaraña donde todos estamos entrelazados. Y ella nos entrelaza. Exactamente.
Y en lo que tú refieres, en la cuestión de despectiva de la religión de las viejas, también podemos entrar con una cuestión de también también hasta nos ven como adoradores del diablo, ¿no? Sí, claro. Magia negra, ¿no? Que creo que vamos a establecer muy bien estas distinciones, ¿no? Pero bueno, siguiendo en lo que tú nos mencionabas, en cuanto a la parte femenina, ¿qué es lo que más nos puedes hablar? Yo creo de esto? que no solo es la parte femenina como la mujer. Digo, en nuestro caso, ambos en esa mesa somos varones, y entonces dirán, ¿ustedes qué hacen en una religión feminista o femenina? Parte de mi existencia es gracias a una mujer. Y entonces yo soy un cromosoma femenino y un cromosoma masculino. Entonces, con esa ideología, con esa idea, y regresando al punto de la unidad del ser uno, creo que nuestra existencia masculina, dentro de una tradición de alto peso a la feminidad, nos da no solo el ser guardianes de esta feminidad, sino el ser portadores, en mi esencia personal, de vibrar con esta feminidad. No el rayar en ser mujer, porque sería imposible, pero sí en el tener la potestad de un origen femenino y un origen cósmico femenino. Una dadora de vida a la cual hay que sentir, vivir, oír, y no solo la parte del padre. Hay una frase que doy en clase cuando explico qué es Wicca y de dónde venimos y qué es la parte de la tradición, que siempre les digo a mis alumnos, a veces en nuestra sociedad un padre siembra y se va, ¿no? Y hay gente, amigos cercanos, que no conocen a sus padres, pero sí a sus madres. Uh-huh. Es como, hay también un dicho popular que dice, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, Dios lo sabrá. Es como un dicho popular. Por lo consiguiente, el ser parte de una tradición dedicado a la diosa, a mi madre sí la reconozco, ¿no? Es como, es mi origen, es mi parte existencial, la deidad femenina. Y bueno, como decías, a través de la naturaleza, pisamos a la diosa, respiramos a la diosa, portamos, a pesar de esto haber sido manufacturado, su origen es natural, ¿no? Entonces, por más tecnología que tengamos, por más ciencia, el origen es la diosa, ¿no? El origen de los elementos, de todo lo que existe en este planeta, es esa entidad masculina, femenina, que da origen a todo. Entonces, de ahí viene el poder de la brujería, el contacto que tenemos con nuestro origen divino, ¿no? Y con ese origen, tanto femenino, energéticamente femenino y masculino, recordando que esa parte femenina a la que tú y yo nos estamos refiriendo, tiene que ver también a esta parte del hemisferio derecho de nuestro cerebro, donde está la parte creativa, la parte de la intuición, la parte donde se desarrolla el cerebro a un nivel mucho más sutil, ¿sí? Y donde creamos magia, ¿no? Donde creamos esta parte espiritual. Crea idea, pensamiento, ¿no? El poder de crear. El lado creativo de nuestro cerebro siempre es esta parte artística, esta parte virtuosa, esta parte amorosa. Y no por ello que la parte masculina sea destructiva, lo es, pero no maligna, sino la parte de la diosa nos hace este contacto de sensibilidad, de ser sensibles al entorno, de ser como permitirnos el estar en contacto con nosotros, que casi no todas las tradiciones del mundo lo tienen. Es como permitirme el ser vulnerable, el ser sensible, más no débil, ¿no? Sí, exactamente. Creo que esa parte de ser sensible y no débil, creo que también tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? El de la cultura, de cómo se ha filtrado, ¿no? El hecho de realmente reconocer la parte femenina que existe tanto en hombres como en mujeres y en la naturaleza misma, ¿no? Entonces creo que es importante y poderoso establecer que en la brujería, en nuestra práctica, estamos hablando de la vieja religión, del viejo arte, que vamos a ahondar sobre esto.
y que también estamos hablando y refiriéndonos a esta parte donde realmente creamos una conexión con nosotros mismos, espiritualmente, y realmente tenemos una inspiración, y esa inspiración nos lleva al plano de lo divino, de la espiritualidad. Nos hace espirituales, ¿no? Nos hace a través de todas las herramientas que usamos en el viejo arte y en las concepciones que tenemos sobre la brujería moderna. Lo único que somos o hacemos alusión a elementos que nos hacen recordar esta parte esencial de la dualidad, el atame, ¿no? El cáliz, el caldero mismo, ¿no? El vientre de la diosa. Solo son estos pequeños elementos rituales, ceremoniales, mágicos, que nos recuerdan el origen de nuestra fuente, el para qué estamos teniendo una intención muy clara y el para qué acumular esta sabiduría a través de los años, ¿no? Todos estos elementos que han perpetuado la tradición, creo que son muy importantes porque son justo esta dualidad de la que hablábamos, ¿no? Casi todos los elementos de la antigua tradición caen hacia la feminidad, ¿no? Porque es la matriz divina de la conciencia y de la creatividad, del crear, ¿no? La posibilidad de dar energía, vida, luz, lo que queramos, como queramos llamarlo, y a través de todos esos pequeños elementos jugar con la brujería o la magia, mi poder con el poder de los elementos de la naturaleza que están dentro y fuera de mí. Sí, y siguiendo el contexto de tus ideas, también es esta parte de crear ese equilibrio. Para mí la parte de la diosa, de la brujería, es crear ese equilibrio de esta dualidad. Porque esta dualidad es una cuestión y que está integrada a sí misma, ¿no? Lo oscuro con lo blanco, la luz, y la luz con la oscuridad, es una sola cosa de lo mismo. Y lo que tienes en sabiduría, lo que la brujería nos da, es esta posibilidad de poder crear esta armonía. Pero bueno, nos vamos a corte, hermanas y hermanos, y estamos en el despertar de la diosa.